Meghan Markle llegó a París para la Semana de la Moda, pero una factura de hotel bajo su propio nombre lo convirtió en una crisis impactante. No era un error, era un arma, y en cuestión de horas, su nombre estaba en el centro de una guerra silenciosa que no sabía que estaba librando. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales, silenciosamente detrás de puertas cerradas. La llegada de Meghan Markle a París no fue un simple viaje, fue una declaración de intenciones, un acto de poder escenificado en el corazón de la alta costura. En la superficie, todo era perfección. La suite del quinto piso en el Hotel Plaza Athénée, con sus vistas a la Avenue Montaigne, no era una habitación, sino un teatro de operaciones. El aire era una mezcla calculada de laca, café recién hecho y el olor a tela nueva de un conjunto de Balenciaga que yacía, como una armadura, sobre un sofá de color crema. Este era el santuario de Meghan, un espacio diseñado para proyectar poder y una serenidad imperturbable antes de su reaparición en el escenario mundial. Desde las 7 de la mañana, su equipo de glamour se movía con una precisión casi militar. Cada gesto, cada prenda, cada ángulo de cámara había sido meticulosamente planeado. La invitación había llegado directamente de Demna, el enigmático director creativo de Balenciaga. No era una simple entrada a un desfile. Se presentó como un silencioso gesto de apoyo, una aparición única para reafirmar su estatus, lejos de las garras y el asfixiante protocolo Windsor. Un viaje relámpago, de entrada y salida, diseñado para dejar una impresión duradera pero efímera. Era su regreso, en sus propios términos. Sin embargo, bajo el brillo de los candelabros y en los pasillos de mármol del hotel, el silencio zumbaba con algo invisible, como la quietud opresiva que precede a una tormenta. El personal del hotel, entrenado en el arte de la discreción absoluta, se movía con una eficiencia que bordeaba la tensión. Sus sonrisas eran perfectas, pero sus ojos delataban un conocimiento que aún no había subido al quinto piso. La corona tiene secretos, y a veces sus ecos fantasmales se sienten en los lugares más inesperados, incluso a cientos de kilómetros de Buckingham. Sabían algo que el equipo de Meghan ignoraba. El nombre en la reserva no estaba respaldado por una corporación, sino por una persona. Para Meghan, este viaje era mucho más que moda. Era pura estrategia. Cada paso era un movimiento calculado en un tablero de ajedrez global, una reafirmación de la marca personal que había construido con tanto esfuerzo sobre las cenizas de su vida real. No sabía que las paredes de su jaula dorada parisina ya se estaban cerrando. No sabía que el precio de esta declaración de independencia estaba a punto de serle presentado, no en los titulares de la prensa, sino en una fría y delgada hoja de papel. Un documento que amenazaba con convertir su triunfal regreso en una humillación pública, orquestada desde las sombras por fuerzas que aún no podía ver. La primera grieta en la fachada de perfección apareció a las 10 de la mañana. No fue un grito ni una alarma, sino un golpe suave y discreto en la puerta de la suite. Un hombre de la gerencia del hotel, de rostro impasible y traje impecable, habló en voz baja con la asistente de Meghan, Isabella. Sus voces eran un murmullo controlado en el corredor, un intercambio que parecía rutinario. Sin embargo, el tono carecía de la calidez servil de la noche anterior. Ahora era cuidadoso, casi clínico. El hombre le entregó un papel doblado, un gesto simple que cargaba el peso de una bomba sin detonar. Isabella cerró la puerta lentamente, su rostro una máscara de profesionalismo que se desmoronó en el instante en que sus ojos recorrieron el documento. No era la factura final, era algo peor. Un estado de cuenta corriente, un total acumulado que ya superaba lo que la mayoría de las personas gastan en un año entero. La lista era un ataque silencioso, cargos de la suite principal, honorarios de seguridad privada coordinados a través del hotel, cenas en la habitación a altas horas de la noche, las 2 suites adicionales para el personal, los servicios de coche de lujo facturados a través del conserje. La cifra crecía con una vida propia, una bestia financiera que se alimentaba en la sombra de cada movimiento que hacían. Meghan no lo vio de inmediato. Estaba en el vestidor, inmersa en las pruebas de ropa,
protegida del inminente impacto por una cortina de seda. Pero Isabela sintió el hielo recorrer sus venas. Con manos temblorosas, revisó el archivo de la reserva. Luego, la confirmación por correo electrónico enviada semanas antes. Algo no cuadraba. El entendimiento, desde el principio, había sido cristalino como el diamante. El viaje no debía figurar en la cuenta personal de Meghan. Los arreglos, según los susurros de los iniciados, estaban cubiertos como parte de su aparición, un gesto de la casa de modas. Así es como suelen funcionar estos viajes en la estratosfera de la fama. Es un protocolo no escrito, un lenguaje de poder y patrocinio que todos en ese nivel entienden sin necesidad de palabras. Entonces, ¿por qué el hotel detallaba cada cargo, cada café, cada kilómetro, bajo su nombre? La línea de tiempo no solo tenía agujeros, ahora tenía heridas abiertas. Una pregunta silenciosa pero venenosa comenzó a infectar la atmósfera de la suite, desplazando el aroma de la laca y el café. ¿Fue un simple error administrativo, un descuido en la burocracia del lujo, o fue algo más? Una trampa, tendida con la precisión de un cazador, diseñada para activarse en el momento de su mayor exposición pública. El cuento de hadas se estaba convirtiendo en una factura, y el palacio, aunque distante, siempre sabe cómo cobrar sus deudas. Al mediodía, el coche estaba listo. Cuando Meghan salió del hotel, envuelta en un elegante abrigo negro de Balenciaga, los flashes de las cámaras explotaron en una cacofonía de luz. Su rostro era un estudio de calma y enfoque, la misma compostura forjada en el fuego del escrutinio real que el mundo esperaba ver. Nadie en esa multitud podría adivinar la tormenta que se gestaba detrás de esa mirada serena. Nadie podía ver la factura que ardía metafóricamente en el bolsillo de su asistente. En el lugar del desfile, fue conducida a su asiento en la primera fila, un lugar de honor a solo unos metros de Anne Hathaway y Lauren Sánchez Bezos. Era un cuadro de poder femenino, una alineación de estrellas diseñada para validar su presencia y silenciar a los críticos. Las modelos comenzaron a caminar por la pasarela con abrigos estructurados, líneas afiladas y formas audaces que gritaban modernidad. Para el mundo exterior, era un momento perfecto, un regreso impecable al escenario global, una aparición de alta costura que la colocaba de nuevo en el centro de atención en sus propios términos. Pero detrás de la máscara de serenidad, Meghan ya sabía que algo andaba terriblemente mal. El aire del recinto, cargado de perfume caro y ambición, era denso, pero no de celebración, era frío, controlado, calculado. Cada sonrisa que ofrecía, cada asentimiento a un conocido, era parte de una actuación. La verdad era que estaba sentada en una trampa visible para todos, aunque solo ella sintiera sus dientes de acero cerrándose lentamente. Sabía, como lo aprendió Diana antes que ella, que en la monarquía y en el mundo que la orbita, el simbolismo lo es todo. No fue una purga legal, fue una simbólica, y para la monarquía el simbolismo siempre lo ha significado todo. La imagen de ella, disfrutando del lujo parisino mientras una factura astronómica se acumulaba a su nombre, no era un simple error. Era un arma que sus enemigos, tanto los antiguos como los nuevos, no dudarían en usar para pintarla como la caricatura que siempre habían deseado. Derrochadora, irresponsable, indigna. Cada paso de las modelos en la pasarela resonaba como el tic-tac de un reloj, acercándola a una confrontación que no había previsto. Estaba en exhibición, no solo como un ícono de la moda, sino como el objetivo de una operación que apenas comenzaba a comprender. La guerra no se libraba con titulares, sino con susurros, con filtraciones, con la fría y despiadada lógica de un libro de contabilidad. Y ella estaba a punto de convertirse en el principal pasivo. Durante una breve pausa entre segmentos del desfile, mientras las luces bajaban y la música cambiaba, Isabela se deslizó a su lado. El movimiento fue casi imperceptible, un fantasma de eficiencia en medio del glamour. Le pasó su teléfono. En la pantalla, un mensaje brillaba con una urgencia helada, cortando a través de la oscuridad del recinto. Necesitamos hablar sobre la facturación del hotel. Los ojos de Meghan permanecieron fijos en la pasarela un segundo más,
una disciplina de hierro forjada en años de implacable escrutinio público. No parpadear, no reaccionar, no darles nada. Luego, su mirada bajó. El mensaje continuaba. Cada palabra un golpe de martillo. Dicen que no hay ningún patrocinador asociado a la reserva. Esa frase, tan simple y burocrática, fue como un colapso físico, silencioso e interno. No era lo que le habían dicho. No era el acuerdo, el cuento de hadas era una mentira. Y la maquinaria que opera en las sombras, ya sea del palacio o de sus rivales, lo sabía. De vuelta en el hotel, la maquinaria administrativa ya estaba en plena marcha, silenciosa y letal. Los correos electrónicos internos se movían entre el equipo de finanzas del Plaza Athénée y el contacto anónimo de la reserva. Los nombres se verificaban, los métodos de pago se confirmaban, y un detalle, una y otra vez, emergía como una verdad innegable. Una verdad escrita no en sangre, sino en los registros de facturación. No había ninguna empresa registrada para cubrir la estancia, solo el perfil personal de Meghan, su nombre, su responsabilidad. Cuando el desfile terminó y las luces volvieron a encenderse, los aplausos llenaron la sala. Meghan se levantó, sonrió y saludó a la gente que la rodeaba, su actuación impecable hasta el último segundo. Pero en el momento en que salió del recinto y entró en la burbuja de seguridad del coche que la esperaba, su teléfono ya estaba sonando. Era una llamada desde Los Ángeles, y la voz al otro lado no perdió el tiempo en cortesías. La pregunta fue directa. Un misil balístico intercontinental de pánico. ¿Aprobaste personalmente la reserva del Hotel de París a tu nombre? La máscara se había mantenido firme frente al mundo, pero por dentro, la crisis había sido declarada. La guerra había comenzado no con un anuncio público, sino con una pregunta susurrada a través de un teléfono encriptado. El coche se deslizó por el lento tráfico de París, un capullo de lujo que se sentía cada vez más como una celda, una jaula dorada sobre ruedas. Meghan, todavía vestida con su impecable conjunto de Balenciaga, mantenía el teléfono presionado contra su oído, el plástico frío como una amenaza. No, no aprobé nada a mi nombre, dijo, su voz firme, una delgada capa de hielo sobre un mar de furia. Se suponía que eso se gestionaría a través del acuerdo de aparición. Al otro lado de la línea, la voz de su equipo de California hizo una pausa. Una pausa cargada de malas noticias, un silencio que zumbaba con el sonido del desastre. Ese es el problema. No podemos encontrar ningún documento firmado que diga que la estancia en el hotel está cubierta por Balenciaga o por algún socio. La negación fue absoluta. No había red de seguridad. Meghan miró por la ventanilla mientras el coche pasaba junto al Sena, sus aguas oscuras indiferentes a su crisis. Había hecho suficientes eventos públicos. Había navegado suficientes campos de minas protocolarios para saber cómo funcionaban estos viajes. Vuelos, seguridad, vestuario, hotel. Siempre había un plan, siempre un rastro de papel, siempre un pagador claro. Nadie simplemente aparecía y esperaba lo mejor. No a este nivel. Eso era para los aficionados, para los que no entendían que cada movimiento es una transacción. Revisen de nuevo, ordenó, su voz bajando a un tono peligroso. Miren el hilo de correos de principios de septiembre, cuando llegó la invitación. La respuesta de su equipo fue rápida y desalentadora. Ya lo habían hecho. La invitación, que había llegado a través de un contacto de moda vinculado al equipo de Balenciaga, cubría claramente su asiento en el desfile, las pruebas de vestuario y el apoyo de estilismo, pero la redacción sobre el viaje y el alojamiento era deliberadamente, casi maliciosamente, vaga. Mencionaba asistencia y apoyo, no una promesa de pago inequívoca. Era el tipo de lenguaje corporativo diseñado para crear confusión, para dejar una puerta de salida en caso de problemas. Una trampa semántica. Cuando el coche giró de nuevo en la Avenue Montaigne, acercándose a la boca del lobo, su asistente ya le había enviado una copia de la cuenta corriente del hotel. Meghan la abrió en su teléfono. La cifra en la parte superior la hizo contener la respiración, pero fue la línea al final de la página, en letra pequeña, la que la golpeó con más fuerza que cualquier número. Perfil de facturación. Meghan Markle.
Era su nombre, su firma, convertido en una responsabilidad, en una vulnerabilidad. En las cortes reales, el poder no reside en lo que posees, sino en lo que controlas, y en ese momento se dio cuenta de que había perdido el control de lo más valioso que tenía, su propio nombre. De vuelta en la suite, la factura impresa yacía sobre la mesa donde Isabela la había dejado. Ya no era un simple papel, era un manifiesto de la crisis, un arma dejada en la escena del crimen. Esta vez, Megan la tomó. Sus dedos recorrieron el papel grueso y examinó cada línea lentamente, metódicamente. Conocía estas cifras, entendía el coste del lujo y el precio de la visibilidad, pero verlas acumuladas bajo su nombre, sin un plan claro, sin un patrocinador, era diferente. Era un ataque. Cada cargo era una bala. Las suites, conectadas para el personal. Las tarifas diarias de coordinación de seguridad, facturadas a través del servicio privado del hotel, los múltiples cargos por servicio de habitaciones para las mañanas tempranas y las noches tardías. Todo sumaba una cantidad que no era solo dinero, era una narrativa que podía ser torcida, manipulada y utilizada en su contra con una eficacia brutal. «Organiza una llamada con el director financiero del hotel tan pronto como lleguemos», le dijo a su asistente, su voz tranquila, casi demasiado tranquila. «Quiero escuchar exactamente lo que tienen registrado. Quiero cada detalle». Al llegar al hotel, la habitual línea de fotógrafos seguía allí, esperando como buitres. Salió del coche, sonrió brevemente, una máscara de normalidad perfectamente ajustada, y entró, con su equipo de seguridad pegado a ella. El vestíbulo parecía el mismo que por la mañana. Pulido, tranquilo, lleno de huéspedes ajenos al drama que se desarrollaba en el quinto piso. Pero el ambiente alrededor de su equipo había cambiado. Había una sensación palpable de que algo se les había escapado de las manos y ahora corrían desesperadamente para recuperarlo. Arriba, en la suite, el aire era denso, cargado de tensión no expresada. Megan se dio cuenta de la brutal simplicidad de la trampa. No se trataba de un secuestro o una amenaza física. Era una guerra de contabilidad, una batalla silenciosa librada en hojas de cálculo, correos electrónicos y terminales de tarjetas de crédito. Habían atacado su nombre, su firma, la misma identidad que había luchado con uñas y dientes por controlar desde que dejó la firma. El documento en sus manos no era solo una factura. Era la primera salva de una guerra silenciosa, una declaración de hostilidades, y la tinta con la que estaba impreso olía a traición. Alguien, en algún lugar, la había vendido, y ahora debía averiguar quién y por qué. A las 4 de la tarde, el director financiero del hotel se unió a una llamada con Megan y su equipo. No había cámaras, no había público, solo las voces incorpóreas conectadas a través de una línea segura. La voz del director era educada, formal, aterciopelada con la precisión de quien está acostumbrado a entregar malas noticias con una sonrisa invisible. Era la voz de un hombre que recita hechos sin emoción, como un forense describiendo una herida. La reserva se aseguró a través de un agente de reservas externo con sede en Londres, explicó con una calma exasperante. Proporcionaron su nombre, su perfil y una garantía de crédito adjunta a su cuenta personal. No hay ninguna empresa registrada como parte pagadora en este momento. Cada palabra fue una pieza de un rompecabezas que nadie en la suite había visto venir. Megan frunció el ceño. El control que había sentido por la mañana se estaba desintegrando. ¿Qué agente en Londres? El director leyó el nombre. Era una agencia boutique, conocida en ciertos círculos por su discreción y por manejar clientes de alto perfil, pero no era una de las agencias habituales que su equipo utilizaba. Un nuevo jugador, un fantasma, había entrado en el campo sin su conocimiento. Isabela revisó rápidamente sus registros, sus dedos volando sobre el teclado. El resultado fue un silencio sepulcral. Nadie del lado de Megan había contratado a ese agente para este viaje. La red se estaba complicando, volviéndose más oscura. ¿Quién los contactó?
preguntó Megan, su voz ahora cortante, despojada de toda formalidad. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una pausa que duró solo un segundo, pero que se sintió como una eternidad. El contacto inicial provino de una oficina de relaciones públicas relacionada con el evento de moda, dijo finalmente el director, pero los detalles de pago proporcionados estaban vinculados a su archivo personal. La respuesta no aclaró nada. Al contrario, sembró más preguntas, más veneno. Ahora había 3 piezas de un puzzle imposible que no encajaban. Una casa de moda que la invitó como invitada de honor. Un misterioso agente de reservas en Londres que su equipo no contrató y un hotel de lujo facturándolo todo a su nombre. Esto ya no era un error. Esto era una arquitectura. Sucedió como lo hacen todos los desastres reales. Silenciosamente, detrás de puertas cerradas, alguien, en algún lugar, había movido los hilos, construyendo esta jaula financiera a su alrededor con una precisión escalofriante. El sol de la tarde comenzaba a descender sobre París, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, pero en la suite, la oscuridad ya se había instalado por completo. Mientras caía la noche y las luces de París comenzaban a encenderse como un collar de diamantes a lo largo del Sena, un mensaje desde Los Ángeles lo cambió todo. Ya no era un problema privado, un asunto de contabilidad que se pudiera resolver con una llamada. Un nuevo mensaje brilló en la pantalla del teléfono de Isabela. Estamos escuchando que un periodista ya ha preguntado al hotel sobre tu reserva. El enemigo ya no estaba en la sombra, estaba llamando a la puerta. La situación había dejado de ser un asunto interno de facturación para convertirse en una historia en potencia, un arma cargada y apuntando directamente a su reputación. Megan leyó el mensaje de nuevo. Luego miró a Isabela, sus ojos buscando respuestas. ¿Quién preguntó al hotel? Aún no lo sabemos, dijo la asistente, sus dedos volando sobre el teléfono, buscando cualquier rastro digital, cualquier pista. Pero significa que alguien de fuera, alguien con intenciones, ya sabe que tu nombre está en esa reserva. En cuestión de minutos, su teléfono personal comenzó a iluminarse con una nueva urgencia. Mensajes de contactos en Londres, Los Ángeles y Nueva York. Un publicista de una revista de moda de alto nivel envió una nota corta y ominosa. Llámame cuando puedas. Algo está empezando a surgir sobre tu viaje a París. El círculo se estaba cerrando. Su equipo rastreó rápidamente las redes sociales buscando la fuente del incendio. Al principio, solo el ruido habitual, fotos del desfile, elogios por su atuendo. Luego, una publicación destacó como una mancha de sangre sobre seda blanca. Un bloguero de moda con sede en París, conocido por sus susurros y sus fuentes anónimas, había escrito: escuchando que la reserva de hotel de Meghan Markle en el Plaza Athénée está bajo su cuenta personal, no cubierta por la marca. ¿Alguien puede confirmar? Tenía solo unos cientos de me gusta, pero en el ecosistema digital eso era suficiente. Era la chispa, la primera gota de sangre en aguas infestadas de tiburones. Meghan cerró la aplicación y colocó el teléfono boca abajo sobre la mesa, un gesto de desafío contra el caos digital que se avecinaba. Tenemos que adelantarnos a esto, dijo. La crisis ya no estaba contenida dentro de las paredes de la suite, había traspasado el perímetro, había sido liberada, y ahora se estaba extendiendo a la velocidad de un rumor, el arma más letal y más antigua en la guerra de la percepción pública. La monarquía siempre ha sabido cómo enterrar historias, pero esta vez alguien estaba tratando de desenterrar una y enterrarla a ella con ella. Llama al equipo de Balenciaga, ordenó Meghan a su asistente. Su voz era un susurro gélido, pero la orden era una barra de acero. Quiero una respuesta clara de ellos. Ahora. ¿Se suponía que este viaje estaba totalmente cubierto o no? Necesitaba saber si el aliado que creía tener en el campo de batalla era, de hecho, el arquitecto de la emboscada. La respuesta llegó minutos después, no a través de una llamada de un ejecutivo arrepentido, sino a través de un frío e impersonal mensaje de texto de un contacto anónimo dentro de la organización. Era breve, corporativo y brutalmente claro, redactado con la precisión quirúrgica
de un equipo legal. Estuvimos encantados de tener a Megan como invitada de la casa para el desfile. Proporcionamos estilismo y acceso al show. El viaje y el alojamiento no formaban parte de nuestro acuerdo formal. Megan leyó el mensaje 2 veces, cada palabra una astilla de hielo clavándose en su piel. Las palabras clave, acuerdo formal, eran una daga. Una negación plausible envuelta en cortesía. Contradecía directamente la impresión que le habían dado cuando llegó la invitación, descrita en los correos electrónicos iniciales como una visita de apoyo total. Habían jugado con las palabras, con las expectativas, dejándola deliberadamente expuesta en el flanco más vulnerable. No fue un error de comunicación, fue una retirada estratégica, una maniobra de manual. La casa de moda se distanciaba del problema con una velocidad impresionante, levantando un cortafuegos para proteger su propia marca mientras dejaba que la de ella se consumiera en las llamas de la controversia. Esto no era un simple malentendido. Era una lección sobre el poder en el despiadado mundo de la alta costura, donde las alianzas son tan frágiles como la seda y la lealtad es una moneda que se devalúa rápidamente. La habían utilizado. Habían codiciado el brillo de su nombre para atraer la atención de los medios globales y ahora, ante el primer signo de problemas, la dejaban sola para enfrentar las consecuencias. El mensaje era un acto de abandono, uno que la monarquía misma habría ejecutado con una frialdad y una eficiencia idénticas. Para la institución y para las corporaciones que operan con su misma lógica depredadora, no hay lealtad, solo interés. Y en ese momento, el único interés de Balenciaga era asegurarse de que su nombre no estuviera en ninguna parte cerca de la inminente tormenta mediática. La habían arrojado a los lobos. Mientras las llamadas continuaban y la presión aumentaba, el equipo financiero del hotel envió una nueva salva en esta guerra silenciosa, una factura completa y detallada. El número en la parte inferior había vuelto a crecer, alimentado por nuevos cargos y servicios. Isabela la imprimió y la colocó sobre la mesa con la solemnidad de quien presenta una sentencia de muerte. Las páginas estaban llenas de detalles, cada línea una pequeña herida, y al final había una sección de pago que congeló la sala. Bajo método registrado, todavía figuraba el perfil personal de Meghan Markle. Su nombre, expuesto y vulnerable. Pero justo debajo, una nueva nota había sido añadida por el sistema del hotel, una frase que cambió la dinámica por completo. Solicitud de transferencia pendiente recibida de un contacto de terceros. Se requiere verificación. Un tercer hombre había entrado en el juego. Meghan se inclinó hacia adelante, sus ojos fijos en la críptica frase. ¿Contacto de terceros? ¿Quién es? La pregunta quedó suspendida en el aire denso de la suite. La asistente revisó las notas adjuntas en el correo electrónico del hotel. Había un nombre allí, pero no era uno de los habituales de su equipo en Los Ángeles o Londres. Era una oficina de relaciones públicas en Londres, la misma que el director financiero había mencionado antes. Un fantasma que ahora tenía nombre. La nota del hotel decía que esta misteriosa entidad había llamado pidiendo transferir los cargos a una cuenta diferente, pero crucialmente aún no habían proporcionado los detalles de pago completos. La transferencia estaba en el limbo. Entonces, alguien está tratando de mover la factura de mi nombre, dijo Meghan lentamente, procesando la nueva variable. Alguien está intentando encubrir esto. Sí, respondió la asistente, pero aún no lo han completado. El cargo sigue siendo nuestro. Esto los dejaba en una posición extraña y extremadamente peligrosa. En el papel, la factura seguía siendo de Meghan, una bomba de tiempo financiera y de relaciones públicas. Tras bambalinas, un actor desconocido intentaba desesperadamente desactivarla o quizás moverla a otro objetivo. El problema era que si un periodista ya conocía la reserva inicial, era solo cuestión de tiempo antes de que descubriera este intento de transferencia. Y ese era el tipo de detalle que podía convertir una simple confusión de facturación en un titular explosivo sobre maquinaciones secretas, pagos encubiertos y la implicación de una figura misteriosa. ¿Quién era este fantasma en la máquina?
¿Un aliado secreto que intentaba solucionar el problema en silencio, protegiéndola? ¿O era parte de la trampa original, un cómplice tratando de cubrir sus huellas ahora que la situación se había vuelto pública y peligrosa? La pregunta no era solo quién pagaría la cuenta, sino quién había escrito el guión de toda esta operación. La siguiente llamada desde Los Ángeles llegó con una nueva urgencia, un pánico que atravesó el océano Atlántico. Su equipo en California sonaba tenso, sus voces afiladas por la adrenalina. Acabamos de ser contactados por un reportero de un periódico del Reino Unido, un tabloide. Dicen que están preparando una historia. Están preguntando si es cierto que tu factura del hotel de París está impaga y que un tercero misterioso está tratando de cubrirla. El golpe fue directo y letal. La narrativa ya no era suya. Estaba siendo escrita por otros, por sus enemigos, y el borrador ya estaba circulando en las redacciones de Fleet Street. Ya no se trataba solo de quién pagaba, se trataba de quién estaba a punto de ser públicamente humillado y visto como moroso. La palabra impaga era veneno puro, un término cuidadosamente elegido, diseñado para evocar imágenes de irresponsabilidad, de privilegio descontrolado, de la duquesa difícil viviendo por encima de sus posibilidades. Meghan cerró los ojos por un momento, un gesto fútil para bloquear el asalto. La precisión del ataque era evidente. El periodista no solo conocía el detalle de la reserva a su nombre, sino que también conocía la pieza más secreta y dañina del rompecabezas, el intento de transferencia del tercer hombre. La filtración no era una simple indiscreción, era profunda, deliberada, y venía de dentro. Alguien en el hotel, o alguien con acceso a sus sistemas, estaba alimentando la historia pieza por pieza a la prensa, como si estuvieran siguiendo un guión. «No confirmen nada todavía», dijo Meghan, su voz un susurro helado, la calma de un comandante en medio de la batalla. «Díganles que estamos revisando la situación». Ni una palabra más, pero sabía que era demasiado tarde para contenerlo. La historia ya tenía vida propia, un monstruo que se alimentaba de la especulación y el escándalo. El escenario estaba preparado para un titular brutal, uno que resonaría en todo el mundo. La duquesa deja una factura de lujo sin pagar en París. Era una calumnia perfecta, simple, fácil de entender y casi imposible de refutar por completo una vez que se publicara. La verdad, escrita en los libros de contabilidad, estaba siendo retorcida para pintar un retrato que ella no reconocía, pero que el mundo estaría ansioso por creer. Esto no era sobre tradición, se trataba de confianza, y alguien había roto la suya de la manera más espectacular posible. La monarquía ha sido protegida, pero su paz ha sido rota. Finalmente conseguimos a la oficina de Londres en la línea, anunció Isabella, su voz tensa. El fantasma finalmente iba a hablar. Meghan asintió. «Pásamelos». Una nueva voz entró en la llamada, la de un hombre. Sonaba tranquila, pulida, pero claramente consciente de la gravedad de la situación. Se presentó como un gerente senior de la misma oficina de Relaciones Públicas de Londres que había sido listada en las notas del hotel. El tercer hombre, sí. «Contactamos al hotel antes», dijo. Su tono cuidadosamente neutral. «Estamos trabajando para mover la reserva a una cuenta de facturación diferente. Ha habido un retraso con los detalles de pago, pero esperamos resolverlo en breve». Su voz era una cortina de humo, una evasión profesional. Meghan no lo aceptó. No estaba de humor para juegos. «¿A qué cuenta la están moviendo?», preguntó directamente, su voz cortando el aire. Hubo una breve, pero muy reveladora, pausa antes de que llegara la respuesta. «Está conectada a una asociación de medios vinculada a su aparición en la Semana de la Moda de París». La respuesta fue una obra maestra de la jerga corporativa, diseñada para sonar oficial sin revelar absolutamente nada. Un laberinto de palabras para ocultar la ausencia de un plan. Meghan insistió, su paciencia agotándose. «¿Qué asociación exactamente? ¿Y quién la aprobó?». El gerente, sintiendo la presión, habló con un tono aún más cuidadoso.
Estamos coordinando con varios contactos vinculados al desfile y a su trabajo mediático más amplio. No es inusual que estos viajes de alto perfil involucren a más de un socio. Meghan miró a su asistente, quien ya negaba con la cabeza sutilmente. Este no era el protocolo. Este no era el plan. El equipo de Meghan siempre trabajaba con un acuerdo claro, un pagador claro y un contrato claro. La confianza debe ganarse y una vez rota, es casi imposible de restaurar. Esta caótica red de socios y contactos era una pantalla de humo, una improvisación peligrosa. La verdad la golpeó con la fuerza de un colapso. Alguien había usado su nombre, el poder de su marca, para iniciar una operación sin su consentimiento. Habían apostado a que su sola presencia sería suficiente para que los patrocinadores aparecieran. Y ahora, con la apuesta fallida y los periodistas llamando, estaban tratando de limpiar el desastre en las sombras, esperando que ella no hiciera demasiadas preguntas, pero Meghan no estaba dispuesta a ser una pieza en el juego de otro. El pasado había regresado como una orden, no como un recuerdo, y esta vez no se quedaría en silencio. «Llama a nuestro equipo legal en California», ordenó Meghan. Su voz era fría y precisa. La batalla de percepciones había terminado. Ahora comenzaba la guerra de los hechos. Pregúntales si algún socio de producción o promoción, cualquiera que sea, estaba vinculado a esta visita a París. Quiero un sí o un no. Mientras se establecía esa llamada crucial, otro mensaje llegó desde Los Ángeles. Era corto, un golpe seco y demoledor. El reportero del Reino Unido ahora dice que ha visto parte de la factura del hotel. La filtración estaba confirmada. No era un rumor, era una revelación. Alguien había compartido una prueba física, un documento. Esto ya no era un simple chisme, era un ataque a la historia misma, una violación directa de su privacidad y seguridad. Meghan sintió una opresión en el pecho, una sensación familiar que trató de reprimir. Había manejado la presión pública antes, había sobrevivido a tormentas mediáticas que habrían hundido a otros, pero esto era diferente. Esto era íntimo. Se trataba de dinero, de papeleo y de la insidiosa idea de que podría haber dejado una enorme cuenta sin pagar, una deuda colgando sobre su nombre. Cuando el equipo legal en California finalmente se unió a la llamada, su veredicto fue rápido, definitivo y aterrador. Hasta ahora, no vemos ninguna línea presupuestaria aprobada para una estancia en un hotel de París bajo Archwell, dijo uno de los abogados, su voz desprovista de emoción. Y, para que quede claro, no vemos ningún documento firmado que vincule a Netflix o a ningún socio de producción con esta reserva. Nada. El silencio en la suite fue absoluto. La verdad era ahora ineludible, una luz cruda que iluminaba la anatomía de la traición. La oficina de Londres había actuado sin autorización. Habían invocado su nombre, sus conexiones, sus proyectos mediáticos para crear una ilusión de patrocinio que nunca existió. La habían colocado en el centro de una transacción financiera sin su conocimiento, apostando a que la presión de su presencia, el brillo de su fama, forzaría a algún socio a cubrir el coste para ser parte del momento. Era una apuesta arriesgada y temeraria, un juego de póker de altas apuestas jugado con su reputación. Y ahora que había fracasado, la había dejado a ella sola para pagar el precio, tanto financiero como de imagen. Alguien había intentado remodelar su marca por proximidad, no por legitimidad. Y en el proceso, la habían expuesto a sus enemigos de la peor manera posible. No fue una disputa familiar. Esto fue una violación del protocolo, una traición a la confianza que era la base de todo su nuevo imperio. La respuesta final llegó justo después de la medianoche, en el silencio de una ciudad dormida. Un mensaje del equipo legal de California. Habían pasado las últimas horas en una cacería digital, rastreando a la oficina de Londres, al agente de reservas fantasma y la enredada cadena de correos electrónicos que condujo a la reserva en el Plaza Athénée, y finalmente habían encontrado el epicentro del terremoto. Un nombre se encontraba en el centro de todo. No era una figura poderosa de una gran corporación, ni un agente de la sombra de la monarquía moviendo los hilos desde Windsor.
La realidad era, en cierto modo, más banal y más peligrosa. Era un fixer de relaciones públicas independiente, un intermediario que operaba en la zona gris entre las marcas de moda y los socios mediáticos. No era alguien del equipo central de Meghan ni directamente de Balenciaga, era un fantasma en la máquina, un lobo solitario. La idea, según la reconstrucción de los correos electrónicos, había sido simple en su temeraria ambición. El fixer creía que la aparición de Meghan en el desfile podría ser la pieza central de un impulso mediático mucho más amplio. Unas cuantas fotos exclusivas, algunos reportajes en revistas de prestigio, tal vez incluso un breve y lucrativo vínculo con su trabajo a través de Archewell y sus acuerdos de contenido. Para que esto sucediera rápidamente, sin la lentitud de la burocracia, había seguido adelante y asegurado la reserva del hotel utilizando el perfil público de Meghan como garantía, esperando, con una arrogancia asombrosa, que un socio corporativo interviniera más tarde y asumiera el coste para obtener una parte de la gloria. Pero ese paso final, el más crucial, nunca se materializó. Nadie firmó el último acuerdo, ninguna empresa puso su nombre en la factura. El castillo de naipes se había derrumbado, y cuando el hotel necesitó un pagador confirmado, el único nombre que tenían en sus registros, el único activo tangible en toda la operación, era el de Meghan Markle. Ella leyó el resumen del informe 2 veces, luego dejó el teléfono sobre la mesa. El caos de las últimas 12 horas de repente tenía una lógica perversa. Así que nunca hubo un patrocinador secreto, dijo Isabela en voz baja, la comprensión reflejada en su rostro. Solo alguien tratando de unir piezas sin un acuerdo final. Meghan asintió lentamente. La tensión que se había acumulado durante todo el día comenzó a disiparse, reemplazada por una claridad fría y dura. No había sido una conspiración palaciega ni un ataque de un rival, había sido la imprudencia de un actor menor que intentaba jugar en las grandes ligas usando su nombre como moneda. La trampa no había sido construida por un enemigo, sino por un ambicioso que sobreestimó su poder y subestimó el de ella. Con la verdad sobre la mesa, desnuda y brutal, el plan de Meghan se volvió simple y clínico. El caos había terminado. Ahora comenzaba la ejecución. Entonces, lo manejamos de la manera simple, dijo, su voz tranquila, resonando en la suite silenciosa. Era la calma que sigue a la tormenta, la calma de la certeza. A primera hora de la mañana, antes de que los tabloides de Londres pudieran imprimir sus titulares venenosos, su equipo envió una confirmación de pago a la oficina de finanzas del hotel. La factura completa, saldada directamente, sin demoras, sin confusiones, sin dejar espacio para la insinuación, fue un acto de poder. Una declaración silenciosa pero inequívoca de que no permitiría que su nombre fuera manchado por la incompetencia o la malicia de otros. El primer paso no era admitir la culpa, sino tomar el control. Pagar no era una confesión. Era una coronación de su propia soberanía. El segundo paso fue encontrar al fixer. No para la venganza, sino para la contención. Se activaron los contactos legales. Se enviaron mensajes a través de intermediarios. El mensaje era claro. Has jugado con fuego y te has quemado. Ahora, desaparece. No habría demandas públicas, no habría escándalos, solo un exilio silencioso del mundo en el que había intentado operar tan imprudentemente. El tercer paso, y el más importante, era decidir qué decir públicamente antes de que otros decidieran la historia por ella. Su equipo preparó una declaración, no una defensa. La narrativa ya no sería sobre una factura impaga. Sería sobre cómo una figura pública es vulnerable a que terceros usen su nombre sin autorización, sobre los peligros de una industria que a menudo opera en las sombras. Se trataba de una violación de la confianza, no de un descuido financiero. Al tomar el control de la situación de manera tan decisiva, Meghan no solo resolvió una crisis, sino que envió un mensaje a todos los que observaban, tanto amigos como enemigos. No insultaste a mi familia, insultaste mi nombre, la identidad que he construido ladrillo a ladrillo, lejos de la sombra de la corona. Puedes enterrar a una princesa,
puedes silenciar su historia, pero no puedes usar su firma sin consecuencias. Porque al final, la historia no recuerda quién llevaba la corona o quién se sentó en la primera fila. ¿Recuerda quién? Al final, pagó el precio y se ganó el derecho a escribir su propio final. La monarquía ha sido protegida, pero una nueva reina, en sus propios términos, acababa de demostrar cómo se gana una guerra sin derramar una gota de sangre.